Bien, son casi las 9 de la mañana, avanzamos en la mañana informativa junto a ustedes. Aunque algunas universidades mantienen canceladas sus clases debido a todo lo que está pasando, por cierto, muchos estudiantes organizan encuentros, organizan cabildos para buscar también momentos de reflexión y alternativas para enfrentar esta crisis. ¿Cómo contribuye la comunidad universitaria en el actual contexto país? Lo queremos analizar junto a Tarsi Fuenzalida, rector de la Universidad Técnico Federico Santa María. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Igualmente, gracias por venir. A ver, ¿cómo han vivido ustedes en la Santa María este proceso país en el sentido de no solamente una evidente interrupción de la normalidad, que eso ha sido para todos, sino que desde el punto de vista de una universidad, proceso reflexivo, proceso de debate, de diálogo? Bueno, sin lugar a dudas, lo que hemos experimentado como país ha sido un golpe para todos los que estamos en Chile, y nos ha afectado en lo personal, nos ha afectado en lo que hemos visto en nuestros conciudadanos, nos ha afectado como organizaciones. Y por eso, en el caso nuestro, en el caso particular como universidad, lo que hice durante las primeras horas después del quiebre que hubo en el país, esta irrupción, esta manifestación de buscar cambios en nuestro país, fue convocar a todos los actores que componen la comunidad universitaria, partiendo primero por Consejo Académico, Consejo Superior, el Consejo Normativo, para poder comprender lo que estábamos viviendo. Y bueno, dado que esto ocurrió un fin de semana, lo primero que hicimos fue, sin lugar a duda, suspender las actividades, porque los primeros días era imposible los desplazamientos, había que asegurar la integridad física de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad. Pero inmediatamente nos pusimos a pensar en cómo íbamos a enfrentar esta realidad que estábamos viviendo en una comunidad donde hay profesores, donde hay funcionarios y donde hay jóvenes estudiantes. Y por eso que inmediatamente convocamos a procesos de reflexión. Le pedimos a cada una de las unidades académicas y docentes que se juntaran con sus estudiantes y con sus funcionarios a poder reflexionar sobre lo que estaba pasando, en el sentido de poder darnos cuenta de la magnitud y de la profundidad y de los detalles que se estaban planteando en todas estas manifestaciones que estaban ocurriendo a lo largo del territorio nacional. Antes de ir a los contenidos de esas reflexiones, que por cierto están en marcha, pero me imagino que ya pueden ustedes empezar a notar ciertos ingredientes que van tomando fuerza, ¿no? Como las principales ideas de esas reflexiones. Paralelamente, ustedes ya han tomado decisiones prácticas, ¿no? Como señales en términos administrativos, en términos también de señales de ingreso, de sueldo. ¿Cómo se gestó eso? ¿Qué efecto ha tenido en la comunidad interna? Bueno, como le estaba diciendo, junto con este proceso de reflexión, inmediatamente nos dimos cuenta que era necesario activar cabildos ciudadanos, que se realizaron durante la semana pasada y que en este proceso están en el proceso de compilación para poder generar un documento que le sirva al país, que le sirva a nuestros líderes ciudadanos. Pero al mismo tiempo, empezamos a reflexionar sobre lo que pasa dentro de nuestra propia universidad. Y lo que vemos es que uno de los problemas que está causando esta situación que vive el país es esa sensación de injusticia, esa falta de solidaridad que se ha visto en nuestro país, esa falta de empatía, esa falta de consideración hacia el semejante. Y por esa razón, en ese proceso de reflexión, también como autoridades de la universidad lo hicimos. Y nos dimos cuenta de que en realidad nuestra universidad debía caminar hacia disminuir esas brechas que nos separan al interior de la universidad dentro del ámbito de los funcionarios. Y por eso tomé una decisión de bajar mi remuneración, el total de mis ingresos de la universidad en un 30%, porque considero de que debíamos buscar una forma de resolver el problema de los más afectados desde el punto de vista económico dentro de la comunidad de la universidad. ¿Y el mecanismo con el objetivo quedó definido? Se lo pregunto porque encuentro que esta señal tal vez también puede ser una muy buena idea para replicarla en muchas áreas. ¿Cómo quedó definido el mecanismo para poder redistribuir ese 30% hacia esos sueldos más? Exactamente. más? El objetivo de esto
es un objetivo global como institución, el poder acortar la brecha entre el sueldo más bajo y el sueldo más alto. Sin lugar a duda, el sueldo más alto de una universidad es el que gana su rector. Por eso, de esta manera había una doble contribución, acortar ese espacio y al mismo tiempo contribuir con ese diferencial a poder mejorar los sueldos de los más bajos, con el objeto de que todo funcionario, toda persona que labore en la universidad, gane a lo menos un sueldo de 500.000 pesos. Ese es el objetivo de esta medida. Ahora, junto con esto viene una reestructuración también para los sueldos de los directivos de nuestra universidad, con el objeto que estos también contribuyan a equilibrar esta realidad. Y queremos entonces que por un lado quedemos más juntos, digamos, de manera que la brecha sea menor, pero por otro lado también queremos ¿ya? Que aquellos que están en niveles más bajos tengan un nivel ético aceptable. ¿Ya? Y creemos que 500.000 pesos de ingreso para cada uno de nuestros trabajadores es un ingreso Rector, mínimo ético. Sí, ¿y esto es inmediato? ¿Esto que pusieron fecha? ¿Cuándo parte? Bueno, en el caso particular mío se activa ya está activado. Y en el caso del estudio esperamos tenerlo resuelto este mes, ya para poder ver cómo hacemos esta compensación, porque hay un elemento adicional. Hoy las universidades hemos estado muy complicadas desde el punto de vista financiero por el impacto que ha tenido la ley de gratuidad, ¿ya? Y por el impacto que ha tenido el poco crecimiento del presupuesto, ¿ya? En materia de educación superior todos estos años. Eso ha hecho de que nuestros ingresos en términos reales no estén creciendo, ¿ya? Ni siquiera al nivel que crece el IPC. Por lo tanto, el poder hacer este ajuste no viene por el hecho de solo subir a los sueldos más bajos, porque no tenemos los recursos adicionales que nos permitirían hacer eso. Entonces, para no afectar la realidad institucional, tenemos que hacer un esfuerzo al interior entre quienes estamos. Porque el esfuerzo que están haciendo los directivos de la universidad, el rector de la universidad, al disminuir su renta, ese esfuerzo no es comparable con el esfuerzo que hacen los más débiles, los que tienen menos ingresos para lidiar todos los meses con sus gastos familiares. Ahí están los dos fundamentos. Uno es una señal ante el escenario, ¿no?, de poder lograr una mayor equidad salarial, y por otro lado es una suerte de ejercicio de realismo en términos del cambio presupuestario que han experimentado por el escenario de la gratuidad. Exacto. Y un elemento más, Gonzalo, porque una universidad es una comunidad, un lugar donde se trabaja con un proceso de formación, de transmitir el conocimiento hacia las nuevas generaciones, el conocimiento que la sociedad va acumulando, transmitirse a las nuevas generaciones. Y por lo tanto es una comunidad que hace algo que tiene que ver con el aspecto más humano de quienes habitamos, de los ciudadanos. Y por esa razón, dentro de este ambiente tiene que haber mucha solidaridad, tiene que haber mucha igualdad, mucha equidad, para que realmente exista la menor tensión posible al entorno de esta organización y por lo tanto el proceso formativo se pueda dar de la mejor forma. Rector, claramente los procesos de grandes crisis a nivel países siempre tienen un lado que es complejo. Normalmente son situaciones extremas con elementos de violencia, con elementos de tensión, de muchos factores, ¿no? Pero también son oportunidades. En ese sentido, para las universidades, ¿cómo esto puede llegar a ser también la mejor clase que pudieron pensar o soñar? Porque en el fondo tienes a la comunidad sentada realmente y abocada a un desafío superior, que es discutir los temas más profundos del contexto social, buscar las soluciones más trascendentales para reelaborar un acuerdo que permita hacer que esta crisis sea un mejor país después de, ¿no? Bueno, usted lo está diciendo, la universidad es un lugar donde formamos profesionales, pero más que profesionales formamos ciudadanos, ¿ya? Formamos personas. Y hoy el país requiere que ayudemos en este proceso formativo, porque el propósito de formar profesionales, formar ciudadanos, formar personas, es el aporte que las universidades hacemos al país en su proceso formativo. Esa es la forma en que formamos. Ahora, en este momento el país está en una crisis y hoy es cuando más podemos hacer este esfuerzo, pero ahora directamente al país. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer las universidades en una situación como esta es ponernos al servicio del país. Y la mejor forma que lo podemos hacer es contribuir con nuestra capacidad de crear, con nuestra capacidad de analizar, con nuestra capacidad de proponer, con nuestra capacidad de reflexionar, con nuestra capacidad de estudiar.
porque con esa información podemos servir a los ciudadanos para que comprendamos mejor lo que estamos viviendo y también a los vecinos para que ellos puedan comprender lo que está ocurriendo en el país y cómo salir de esta situación fortalecidos, como usted lo dice, mejorando nuestra condición. Sí. Y poner al servicio de los líderes del país, tanto en el Congreso, en el gobierno y en las organizaciones que lideran el país, conceptos y elementos que les permitan empezar a tomar las mejores decisiones. Sí, es que ahí quería llegar a ese punto porque ¿no siente usted que les está pasando lo mismo que a los cabildos? Aquí voy. Hay voluntad del mundo social en el que ustedes también juegan un papel importante, en este caso universidades, municipios, centros sociales, se están reuniendo para generar esos inputs. Ustedes van a entregar un documento, ¿no? La pregunta es, ¿la institucionalidad lo está canalizando? ¿Lo va a canalizar? ¿Cuál será la forma? ¿Quién va a acoger? ¿O cuánto se van a tomar en cuenta? ¿De qué manera estos inputs, este trabajo, esta reflexión? Bueno, el objetivo es canalizarlo. El objetivo es que lo que podamos aportar, lo que podamos crear, lo que podamos proponer, llegue a quienes toman las decisiones. Y ese es el trabajo que viene después de tener los elementos y que sin lugar a duda ahí las autoridades superiores de la universidad y la comunidad junta de la universidad tiene una responsabilidad de llegar. Nosotros los rectores tenemos capacidad de llegar a los líderes del país, a los ministros. ¿Y ustedes se han sentido acogidos en el sentido de que ven una voluntad de recoger, por ejemplo, ese trabajo que están haciendo de parte de la institución? ¿El gobierno, el parlamento, han tenido algún puente, alguna conexión? O sea, yo entiendo que sí. En general, con las personas que he hablado de todos los sectores políticos del país, ellos están buscando y atentos a estos mecanismos que se puedan producir de participación ciudadana y con aporte, y especialmente de las universidades. Porque como universidades además tenemos, en el caso nuestro y el conjunto de universidades del país, estamos localizados a lo largo de todo el territorio nacional y a todo lo ancho del territorio nacional. En todas las ciudades del país, o por lo menos en todas las regiones, hay presencia universitaria. Y por lo tanto, este aporte de alguna manera recoge de manera muy transversal en el país, ¿ya?, el sentimiento de lo que los ciudadanos quieren. Entonces, hay un desafío para las universidades que lo tenemos que jugar. Quizás, mire, las universidades de alguna manera son organizaciones que todavía cuentan con el respeto y con el reconocimiento de la ciudadanía. Y por eso que además, hoy, más que nunca, podemos contribuir con poder recoger el sentimiento de nuestras comunidades para ponerlo al servicio. Y por lo tanto, las autoridades creo que no pueden desestimar este aporte que nosotros valiosamente podemos entregar. El diagnóstico probablemente está bastante claro, ¿eh? Hay prioridades que ya están más que escritas en el colectivo nacional. Necesitamos una nueva institucionalidad, necesitamos mejor salud, mejor previsión, mejor todo. Pero dentro del contexto de la educación superior, esta crisis, ¿qué debería también aprovechar la educación superior de rehacer una introspección, una modificación? Por ejemplo, en términos de cuánto están durando nuestras carreras, en términos de los costos y los valores de las carreras, en términos del endeudamiento de la educación superior, de las familias, ¿verdad?, los sistemas de crédito. Hay un montón de temas que también están muy conectados a las demandas generales, ¿no? Bueno, sí, y también una reflexión al interior de la universidad de cómo las universidades hemos aportado y debemos aportar a futuro en términos de formar mejores personas. Porque lo que ha ocurrido hoy es que de alguna manera no hemos podido lograr una solidaridad adecuada, una generosidad como país, un pacto social que nos permita vivir en paz. No lo hemos logrado hasta ahora. Hoy hay una ruptura, hay un cambio, y este cambio significa que de aquí en adelante el pacto social tiene que tener otras componentes, otras prioridades, y en ese sentido las universidades tenemos que hacernos cargo de aportar esa lógica de funcionamiento y esa lógica de formación a las generaciones que vienen en el futuro. Por lo tanto, este proceso de reflexión toca a todas las organizaciones, también a las universidades. El Chile que se va a dibujar de aquí en adelante es un Chile diferente, en el mismo territorio, con las mismas particularidades de nuestro territorio, pero con personas mirando lo que va a significar la sociedad futura diferente. Una sociedad más inclusiva, una sociedad más solidaria, ¿ya?,
una sociedad más cercana al medio ambiente, más respetuosa del medio ambiente, una sociedad con una integración distinta. Y en eso es lo que tenemos que trabajar y esos son los desafíos. Ahora, hay urgencias y las urgencias usted bien las mencionó y las comparto y han sido las que han salido prioritariamente en todas las conversaciones, ¿cierto? Que es mejor salud, un derecho a la salud, un derecho a la educación, ¿ya? Una institucionalidad distinta, ¿ya? Unas pensiones dignas para nuestros habitantes de mayor edad. Rector, probablemente si revisamos la evolución de las últimas décadas, Chile ha avanzado de manera extraordinaria en términos de acceso. La cantidad de chilenos que ingresaron al sistema de educación superior es prácticamente uno de los lugares del mundo en que más ha ocurrido en términos proporcionales. La pregunta es cómo hemos llegado a eso. ¿Cuán encalillados quedamos por eso? ¿Y sabe por qué voy al tema deuda? Porque yo creo que ustedes lo viven súper de cerca. El estudio superior para todas nuestras familias ha sido la gran herencia que les queremos dejar como papás, ¿no? La movilidad social, la herramienta para que mi cabro tenga pega, tenga un futuro. Pero lo que hemos visto en el último tiempo es que eso no se está dando. Porque tienen estudiantes que salen, terminan súper endeudados, les cuesta insertarse en el sistema laboral, carreras que a veces no tienen cupo, no tienen ingreso al mundo laboral. O sea, estamos chocando con varios portones, ¿no? Solucionamos el tema acceso, pero tenemos un montón de trabas después de... Bueno, la lógica que se instaló para el sistema universitario en las últimas décadas fue una lógica que tenía mucho de competitividad, ¿ya? Y eso hizo de que algunas universidades hubieran tomado principalmente como objetivo el tener una matrícula cada vez más amplia para poder ir creciendo en esta. Esa es una lógica equivocada, ¿ya? El proceso formativo es un proceso en el cual nos tenemos que hacer cargo de preparar de la mejor forma a las personas para las generaciones que vienen. Y por lo tanto, en ese contexto en el cual las universidades tenemos que trabajar en un plan más bien cooperativo, en un plan de alianzas, ¿ya? Y es como varias de nuestras universidades lo están haciendo, ¿ya? Y pensar en que los mecanismos de entrega de la educación a los jóvenes sean mecanismos como los que hoy hay, la gratuidad que deja atrás ese proceso de endeudamiento para los jóvenes de familias con escasos recursos. Yo creo de que las condiciones base están, en el caso de la educación, ya puestas porque la reforma ya se hizo, ¿ya? Lo que hoy tenemos que hacernos cargo es cómo implementamos eso adecuadamente para que tenga la cobertura que corresponde y para que se desarrolle de una manera que también las instituciones universitarias puedan seguirse desarrollando de manera de excelencia, como algunas lo han logrado, porque en Chile no podemos desconocer que hay universidades, dentro de las cuales se incluye la nuestra, que son reconocidas a nivel mundial, a nivel latinoamericano y por supuesto a nivel nacional. Pero hay otras que se han quedado en el camino. Entonces tenemos que ver la forma de que esto sea un trabajo cooperativo, un trabajo colectivo, un trabajo de hacer crecer el sistema universitario de manera solidaria también y de manera conjunta, para que todos quienes estudien en alguna universidad tengan al final un proceso formativo que contribuya no solo a él, sino que también a la sociedad indirectamente a través del ejercicio de su profesión. Y con un estándar un poco más aceptable. Ahora, ¿no? Los sistemas de acreditación que hemos instalado en Chile, que también fueron modificados por la reforma, van a contribuir aún con más fuerza a ese propósito. Hoy los mecanismos son mucho más rigurosos que antes y con consecuencias. Y por lo tanto, hoy las universidades van a tener que hacer un esfuerzo superior al que hacían antes para poder mantener el reconocimiento de sus procesos de acreditación. Entonces, creo que en general los elementos están. El tema es que los podamos conducir de manera coherente y conjunta. Muy bien, rector Fuenzalida, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias que tenga a buen usted día. y a sus televidentes. 9:18.